Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos, Palacio Legislativo. San Salvador, 12 de diciembre de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 261 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos. Disculpen. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 261 favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere a los siguientes expedientes. 1. Número 1071-7-2019-1, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PDC en el sentido se emite una nueva ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras. Roman 2. Número 1579-12-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se emita ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras. Se explican en la iniciativa que mediante decreto legislativo número 804 de fecha 10 de octubre de 2017, publicado en el Diario Oficial número 196, tomo 417 del 20 de octubre del mismo año, se emitió una ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras, la cual se surgió con el fin de otorgar un plazo razonable y conceder facilidades de orden transitorio para que los contribuyentes regularizaran su situación tributaria, la cual tuvo prórrogas. Sin embargo, actualmente ya no se encuentra vigente y que a la fecha subsiste contribuyentes que no han logrado dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias o que no se pudieran amparar a la amnistía fiscal que se relaciona, lo que hace pertinente emitir una nueva normativa que permita regular su situación tributaria con la hacienda pública, con la finalidad de que el fisco pueda recaudar una mayor cantidad de tributos que contribuirá significativamente a la inversión social que favorecerá a la población salvadoreña. En atención a lo antes expuesto, la Comisión estima que las iniciativas son procedentes, ya que se permitirá regularizar la situación tributaria de los contribuyentes, por lo que ha concluido emitir dictamen favorable, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto, firmado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda. Le daré lectura al respectivo proyecto de decreto. Decreto número: la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que a través de diferentes decretos legislativos y en el transcurso de los últimos 10 años se ha introducido diferentes regímenes en el ámbito tributario orientados a otorgar facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras. Romanos 2. Que el último instrumento legal que se emitió para el propósito indicado en el considerando precedente se materializó a través del decreto legislativo número 804 de fecha 10 de octubre de 2017, publicado en el Diario Oficial número 196, tomo 417 del 20 de octubre de 2017, que contenía la ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras, cuyo fin era otorgar un plazo razonable y conceder facilidades de orden transitorio para que los contribuyentes regularizaran su situación tributaria. Romanos 3. Que la ley, dentro de su vigencia, permitió que los sujetos pasivos que tenían diferentes deudas con el fisco de la República solventaran los pagos que tenían pendientes, situación que también le permitió al fisco incrementar la recaudación en dicho concepto. Romanos 4. Que no obstante la vigencia de dicho decreto, en la práctica pudo advertirse que hubo dificultades al momento de aplicar dicho instrumento legal, circunstancia que motivó la introducción de reformas adicionales al mismo, interpretaciones auténticas, así como sucesivas prórrogas a la vigencia de dicho cuerpo legal. Circunstancias que motiva a corregir esos aspectos, generando condiciones accesibles para que todo aquel contribuyente que se encuentre contemplado en los supuestos de este decreto pueda acogerse al mismo. Romanos 5.
que asimismo y a través de manifestaciones externadas por gremiales de diferente índole se ha podido detectar que existen sujetos pasivos que por diversas circunstancias no han podido darle cumplimiento a sus obligaciones tributarias, por lo que resulta oportuno y conveniente emitir una nueva ley que permita que los mismos regularicen su situación tributaria con el fisco de la República sin el cobro de multas, intereses ni recargos. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa decreta lo siguiente: ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras. Artículo 1. Concédese un plazo de 8 meses contados a partir de la vigencia del presente decreto con la finalidad de que los sujetos pasivos de los tributos administrados por la Dirección General de Impuestos Internos y por la Dirección General de Aduanas efectúen el pago de los tributos originales o complementarios que adeuden al fisco de la República, o aquellos casos en que se haya declarado saldos a favor en una cuantía superior a lo que legalmente les pertenece, correspondiente a periodos o ejercicios anteriores, cuya fecha o plazo para liquidar o presentar la declaración haya vencido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. La realización del pago de las obligaciones tributarias o la presentación de las declaraciones que no determinan pago, según sea el caso, dentro del plazo referido en el inciso anterior, eximirá a quienes lo efectúen del pago de multas, intereses y recargos, y no se impondrán multas sobre los mismos periodos y ejercicios tributarios en los términos y bajo los alcances establecidos en los artículos 3 y 4 de esta ley, según corresponda. Artículo 2. A aquellos sujetos pasivos obligados al pago de tributos cuya situación se encuentra bajo la competencia de la Dirección General de Tesorería, también podrán acogerse a los beneficios de la presente ley. En consecuencia, declárase competente y habilitada la referida Dirección General a través de su director y subdirector para que intervengan y se pronuncie a través del acto administrativo correspondiente en aquellos casos que se encuentran bajo su privativa competencia y responsabilidad a fin de viabilizar y otorgar los beneficios de esta ley. Artículo 3. Los sujetos pasivos obligados al pago de tributos bajo competencia de la Dirección General de Impuestos Internos podrá acogerse a los beneficios que establece esta ley que se encuentra en cualquiera de las situaciones detalladas a continuación. A. Que hayan presentado sus declaraciones tributarias y no hayan pagado el impuesto liquidado en ellas. B. Que no hayan presentado una o más declaraciones tributarias sin estar obligadas al pago del tributo correspectivo, a fin que no obstante no haber cumplido con la obligación formal de presentar las declaraciones, el mismo ya se hubiera pagado. C. Que no haya presentado una o más declaraciones tributarias y no hayan pagado el tributo respectivo, no obstante haber realizado operaciones sujetas al pago del mismo, incluido el impuesto a la transferencia de bienes y raíces. B. Que haya presentado declaraciones tributarias reflejando cero valores y no haya pagado el tributo respectivo, aún habiendo realizado operaciones sujetas al pago de estas. E. Que hayan presentado declaraciones tributarias reflejando saldos a favor en una cuantía superior a la que legalmente correspondía. F. Que habiendo presentado declaraciones originales o modificatorias hayan liquidado el tributo en una cuantía inferior a la que legalmente le correspondía. G. Que se encuentre el proceso de fiscalización iniciado antes o durante la vigencia del presente decreto. H. Que se encuentre en el proceso de audiencia y apertura a pruebas ante la administración tributaria, cuando los plazos legales referentes a la audiencia y apertura a pruebas venzan con posterioridad a la vigencia de este decreto. El plazo para efectuar el pago, gozando de los beneficios que establece el mismo, se extenderá hasta la finalización del plazo de la apertura a pruebas. Y que habiendo finalizado el proceso de audiencia y apertura a pruebas, se encuentra en proceso de tasación de tributos y o multas y no se hayan modificado aún la resolución respectiva. J.
que se encuentre dentro del plazo para impugnar las resoluciones de tasación de tributos y o multas y no hayan interpuesto el recurso respectivo. K, que hayan interpuesto recursos, acción contencioso administrativa o procesos de amparo y estos se encuentran en trámite. Para ese efecto, deberá desistir ante el tribunal o instancia que está conociendo el caso y presentar la prueba de dicha petición al momento de realizar el pago o cuando se solicite pago a plazos a la administración tributaria. Las repercusiones jurídicas de la petición de desistimiento y la resolución que lo declara quedan limitadas a la aplicación de la presente ley y no causarán la firmeza del acto impugnado administrativa o jurisdiccionalmente, a efecto de que los contribuyentes modifiquen sus declaraciones tributarias. L. Que las deudas se encuentren firmes y líquidas, ya sea que la deuda sea exigible o no. M. Que tenga resolución de pago a plazos, en este caso únicamente gozarán de los beneficios establecidos en este decreto, los cuales las cuotas pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de esta ley especial. N. Que no hayan retenido o percibido sumas en concepto de tributos, así como anticipos, existiendo obligación legal de hacerlo. O que hayan retenido o percibido tributos, así como anticipos, y no los hayan enterado. P. Que hayan enterado tributos retenidos o percibidos, así como anticipos por cantidades inferiores a la que realmente correspondía pagar. Artículo 4. Los sujetos pasivos obligados al pago de tributos bajo competencia de la Dirección General de Aduanas podrán acogerse a los beneficios que establece esta ley especial que se encuentren en cualquiera de las situaciones detalladas a continuación. A. Que no hayan presentado declaración o que hayan presentado declaraciones de mercancías con omisiones o inexactitudes en su información y no hayan pagado o liquidado los derechos arancelarios a la importación u otros impuestos o hayan pagado o liquidado una suma inferior a la que correspondía legalmente. B. Que hayan presentado declaraciones de mercancías y no hayan pagado o liquidado los derechos arancelarios a la importación u otros impuestos bajo beneficios o exenciones inexistentes, indebidos o improcedentes según las leyes aduaneras. C. Que hayan presentado declaraciones de mercancía con liquidación incorrecta de los derechos arancelarios a las importaciones u otros impuestos y hayan pagado o liquidado una suma inferior a la que correspondía legalmente. D. Que se encuentren en proceso de fiscalización iniciado antes o durante la vigencia del presente decreto o en el procedimiento administrativo establecido en el artículo 17 de la Ley de Simplificación Aduanera, previa a la notificación de las resoluciones respectivas. E. Que se encuentren en cualquiera de las situaciones establecidas en los literales I, J y K, referidos en el artículo 3 de la ley especial. F. Que la deuda se encuentre firme y líquida, ya sea que la deuda sea exigible o no. Para efectos de este decreto se entenderá por declaración de mercancía lo que disponga la legislación aduanera. Artículo 5. Podrán acogerse a los beneficios que establece esta ley los sujetos pasivos obligados al pago de tributos cuando las deudas estén firmes, líquidas, exigibles y se encuentren en las siguientes condiciones. A. Que se haya remitido la deuda por parte de las Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Aduanas a la Dirección General de Tesorería para que inicie el respectivo proceso de cobro. B. Que se hayan remitido las deudas debidamente certificadas a la Fiscalía General de la República y aunque se haya iniciado el proceso judicial, en tanto no exista sentencia definitiva, formal y materialmente notificada por parte del juzgado respectivo. Artículo 6. Los beneficios que gozarán los sujetos pasivos que efectúen el pago de sus obligaciones tributarias dentro del plazo establecido por esta ley, o bien que hayan presentado su declaración sin determinación de monto a pagar, atenderán a la situación en la que se encuentren de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5 procedentes, siendo estos los siguientes. A.
Para las situaciones previstas en los literales comprendidos del A al K del artículo 3 y los literales del A al E del artículo 4, en los cuales no se ha emitido liquidación de oficio de sanciones relacionadas con la obligación principal o habiéndose emitido la misma, esta no se encuentra firme, se dispensará el pago de intereses y recargos. Además, no se impondrán las multas respectivas según sea el caso. B. Para las situaciones previstas en los literales L y M del artículo 2, así como lo relativo al literal F del artículo 4, en los cuales la deuda es líquida y firme, se dispensará del pago de multas, intereses y recargos correspondientes. C. Para las situaciones contempladas en los artículos N, O y P del artículo 3, en los cuales no se ha emitido liquidación de oficio de sanciones que correspondan a los supuestos contemplados en dichas literales o habiéndose emitido la misma, esta no se encuentre firme, no se les impondrá las multas respectivas y se dispensarán los intereses y recargos, ya sea el caso de anticipos, retenciones o percepciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios o de retenciones de impuestos sobre la renta. Artículo 7. Los sujetos pasivos que antes de la vigencia del presente decreto hubieran presentado declaraciones determinando remanentes o excedentes de impuestos podrán presentar dentro del plazo establecido en el artículo 1 de este decreto declaración modificatoria mediante la cual disminuye el remanente o excedente declarado con el beneficio de no importación de la multa respectiva. Artículo 8. El pago de las obligaciones tributarias comprendidas en el presente decreto podrá hacerse por los siguientes medios: efectivo, cheques de caja, de gerencia o certificados, notas de crédito del Tesoro Público, tarjetas de crédito o débito aceptadas por la Dirección General de Tesorería y presentando las correspondientes declaraciones tributarias o declaraciones de mercancía en las situaciones que correspondan hacerlo. En aquellos casos que los contribuyentes soliciten plazo para el pago de sus obligaciones tributarias, independientemente del impuesto o obligación tributaria de que se trate, al amparo del presente decreto, la Dirección General de Tesorería otorgará hasta un máximo de 7 meses en consideración del monto adeudado por medio de la emisión de la resolución de pagos a plazos. La Dirección General de Tesorería, al momento de emitir la correspondiente resolución de pago a plazos, deberá estipular que el contribuyente a quien se concede este beneficio deberá de pagar como primera cuota el 10% de la deuda el día que se le emita y entregue la resolución que autoriza dicho plan de pago, lo cual es el sujeto pasivo, representante legal o persona autorizada. Únicamente firmará de recibido para su posterior cumplimiento. El incumplimiento de las resoluciones de pago a plazo después de la vigencia del plazo concedido dará lugar a la pérdida de los beneficios contenidos en el mismo y en consecuencia se aplicará la gestión de cobro de acuerdo a las leyes tributarias respectivas. Los contribuyentes que se hayan acogido a cualquiera de los decretos que generaron beneficios similares a los contemplados en la presente ley y que por diferentes circunstancias no hayan pagado las deudas tributarias y aduaneras del plazo establecido en los siguientes decretos, podrán gozar de los beneficios establecidos en la presente ley especial y transitoria, realizando el pago dentro del plazo establecido en el artículo 1 de este instrumento legal. Para este efecto, el interesado deberá solicitar a la Dirección General de Tesorería la emisión del atestado correspondiente en señal de aceptación para su pago oportuno. En este caso de necesitar un plazo para el pago, la Dirección General de Tesorería deberá concedérseles plazo hasta por un máximo de 6 meses. Artículo 9. Para el goce de los beneficios fiscales concedidos por la presente ley especial, las declaraciones tributarias presentadas se considerarán de manera individual e independiente para cada clase de impuesto, anticipo, retenciones o percepciones, ejercicio o periodo declarado, aun cuando éstas sean presentadas en un mismo formulario. Asimismo, las declaraciones de mercancías se considerarán de manera individual e independiente. La sola presentación de las declaraciones liquidadas sin efectuar el pago correspondiente no da lugar al goce de los beneficios contenidos en esta ley especial, salvo el caso en el que se concede pago
pago a plazos. En el evento que se modifique más de una declaración tributaria de un mismo ejercicio de tributación en que se regularicen las situaciones de retenciones de impuestos omitidos o incorrectos, saldos declarados a favor del contribuyente en una cuantía superior a la establecida y además legalmente procedente de tal forma que se efectúe el monto del impuesto a pagar, el contribuyente ajustará su cuantía en armonía con las declaraciones tributarias modificadas, sin atender a los actos administrativos que hubiera liquidado las deudas tributarias no dotadas de firmeza, como lo establecido en los literales J y K del artículo 3 de la presente ley. En ningún caso habrá lugar a devoluciones. Para los efectos de la presente ley deberá entenderse que los actos administrativos que hubiesen liquidado las deudas tributarias no dotadas de firmeza quedan sin efecto por el Ministerio de Ley y la Administración Tributaria. Deberá proceder a emitir solvencia fiscal, siempre y cuando no existieran deudas pendientes que no se hayan regularizado bajo los términos de la presente ley. Artículo 10. Las declaraciones que incluyen pagos junto con sus mandamientos deberán presentarse y pagarse ante la Dirección General de Tesorería y demás instituciones que fueran autorizadas al efecto para la referida Dirección General. Aquellas declaraciones de impuestos internos que no contengan valor a pagar, sino que disminución de remanentes o excedentes, deberán ser presentadas en la Dirección General de Impuestos Internos. Las declaraciones que incluyen valor a pagar y el contribuyente solicite pago a plazo deberán ser presentadas previamente en la Dirección General de Impuestos Internos. Artículo 11. Disposiciones comunes. A. La Dirección General de Impuestos Internos podrá otorgar la respectiva autorización a los contribuyentes que se amparen en los beneficios del presente decreto, siempre y cuando el contribuyente esté al día en el pago de las respectivas cuotas de pago a plazo, cuyo vencimiento será la fecha de pago de la próxima cuota. B. Los pagos que se realicen con posterioridad a la vigencia del presente decreto gozarán de los beneficios hasta el último día hábil del plazo otorgado previamente por la Dirección General de Tesorería, y ésta podrá renovarlos cuando concurran circunstancias que lo justifiquen. C. Transcurrido el plazo que establece el artículo 1 de esta ley, caducarán los beneficios del presente decreto y por lo tanto se aplicará la gestión de cobro de acuerdo a las normas tributarias aplicables y en consecuencia procederá al cobro de las multas e intereses respectivos. D. El Ministerio de Hacienda está facultado para establecer las disposiciones reglamentarias correspondientes, así como las disposiciones administrativas necesarias por medio de la Dirección General de Aduanas, Impuestos Internos y Tesorería para un mejor control de las declaraciones que se presenten, viabilizar el otorgamiento de las facilidades contenidas en esta ley y realizar los pagos que se efectúen al amparo del presente decreto. Artículo 12. En la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley especial, deberá privilegiarse y darse todas las facilidades para que los contribuyentes que soliciten el acogimiento a sus beneficios gocen de los mismos. Será responsabilidad de las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas y Dirección General de Tesorería velar por el debido cumplimiento y sometimiento a este principio. Por tanto, será de su exclusiva e indelegable responsabilidad darle el debido cumplimiento. En consecuencia, ninguna de las referidas direcciones generales podrá aducir impedimentos de ninguna naturaleza como pretexto para no otorgar los beneficios de esta ley especial, sea que las justificaciones sean de origen administrativo, operativo o de trámite, que involucren inclusive procesos informáticos de registro o cualquier otra índole. Artículo 13. El Ministerio de Hacienda, a través de cada una de las direcciones generales de Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería, en atención a sus respectivas competencias y responsabilidades, presentará un informe sobre los resultados y los recaudados al final de la vigencia de esta ley o sus prórrogas a la Asamblea Legislativa por medio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. El informe a que se refiere esta disposición deberá presentarse dentro del plazo de 30 días hábiles después de que caduquen los efectos de esta ley especial o sus prórrogas. Artículo 14.
El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán el plazo que se establece en el artículo 1 del mismo, salvo prórroga, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes de diciembre de 2019. Señor presidente, se le ha dado lectura al dictamen número 161 favorable y su respectivo proyecto de decreto. Gracias, diputado.